Buenas noches, soy Luis Novarecio. Hasta las 22 los vamos a acompañar con Nacho Ortelli y Martín Angulo. Rosario, recientemente llegada de su viaje en la gira presidencial, se va a reintegrar mañana seguramente. Ya está sentado Fernán Quirós, @dicho esto en A24, solo en Instagram. Si querés hacer consultas sobre el tema de salud, obviamente, @dicho esto en A24. En el mensaje directo vamos a hablar. Luego vendrá Gabriel Catopodis, uno de los ministros del Gobierno Nacional, y Jorge Asís, el clásico de los miércoles en Dicho. Más los temas de mis compañeros. Nacho, ¿por dónde vamos? Vamos a hablar de la última reunión de gabinete antes de las elecciones. ¿Qué les pidió Mansur a los ministros? ¿Qué se habló del tema del congelamiento de precios? Y por otro lado, vamos a contar las presencias y ausencias en lo que fue la declaración de Mauricio Macri en Dolores por el tema del Ara San Juan. Martín Angulo, ¿por dónde vamos a ir nosotros? Vamos a contar, Luis, cómo fue esa declaración indagatoria del expresidente en el juzgado de Dolores. Vamos a contar el cara a cara con el juez, por qué fue un momento de tensión, qué es lo que dijo Mauricio Macri en su escrito. Y también vamos a estar contando de otro expresidente, de la expresidenta Cristina Kirchner. Hoy pidió ser sobreseída en otra de las causas en las que está elevada a juicio oral, que es la causa Los Sauces y Otesur. Mucha información tenemos hoy, pero solo vamos a referir el punto antes de sentarme a hablar con Quirós de lo que fue otra cosa que tiene que ver también con la salud, y se lo preguntaré al ministro, que es el intento de congelar algunos medicamentos. Hubo reunión de laboratorios con la ministra Bisotti. Cristian Balbo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, colegas. Basta con ir a una farmacia para comprar cualquier medicamento, inclusive con descuentos para que nos dé un dolor de cabeza. Realmente los precios son increíbles. Por eso en la jornada de hoy, durante 45 minutos, la ministra de Salud, Carla Bisotti, mantuvo una reunión con Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, para sumergirse junto con la Subsecretaría de Medicación sobre el valor de los medicamentos. Han aumentado en lo que va del año 2021 un 45%. Ayer Feletti estuvo reunido, por ejemplo, con Luana Volnovich, la titular del PAMI, para ver cómo abordar el tema, sobre todo con los medicamentos para adultos. La información que manejamos es que en lo que va del año solamente hubo un congelamiento de precios por 6 meses sobre 5 medicamentos vinculados con los pacientes que estuvieron internados por COVID. Pero claro, la información que manejamos es que en el día de mañana, a las 6:30 de la tarde, Luis, las 3 cámaras que aglutinan a la industria farmacéutica se van a acercar aquí a la sede del Ministerio de Salud para mantener un encuentro con el equipo de la ministra Bisotti y también con el equipo del secretario de Comercio Interior, Feletti. ¿Qué plantean desde el gobierno? Que hay que regular los precios. Hablan de un congelamiento. Obviamente ya desde la industria farmacéutica lo que están adelantando es que podría haber un alto impacto sobre los pacientes, e inclusive están diciendo que podrían quitar los descuentos y las ofertas. Es decir, ya no podrían contar con los descuentos, inclusive habría que ver cómo opera en este caso el tema con las obras sociales y las prepagas cuando uno se acerca a comprar un medicamento, en el caso de que se decida regular el mercado. Repetimos, la cita para mañana a las 6:30. Las 3 cámaras de la industria farmacéutica van a presentarse aquí en la sede del Ministerio de Salud para ver si pueden llegar a un principio de acuerdo sobre la gran variedad de medicamentos que hay, considerando que hay una cadena muy importante de laboratorios en el país y es un sector muy complejo para regular. Bien, Cristian, nos vamos a quedar allí, volvemos enseguida y ya lo recibo al ministro de Salud, Fernán Quirós. Gracias por estar con nosotros, Fernán. Por favor, un gusto estar con vos, Luis. Primera impresión, si bien no es una cuestión económica que te atañe, pero que sí a los medicamentos, de congelar precios de medicamentos. No, me parece que esas medidas, a lo mismo que pasa con los alimentos, ¿no? Digamos, lo que es muy importante allí es trabajar en cuáles son los criterios formales de regulación del mercado y sobre todo acordar con los involucrados. El camino es más dialogar y acordar y resolver problemas que hagan a poder mantener los precios que la gente pueda pagar, más que imponer o congelar, ¿no? ¿Zafamos de la cepa Delta? No, la cepa Delta está circulando en la Argentina en varias jurisdicciones ya de manera bastante evidente. La Ciudad de Buenos Aires es una de ellas. Lo que es muy importante es que como hemos logrado demorar tanto el inicio de la circulación comunitaria, tuvimos mucho tiempo y mucho avance en la campaña de vacunación. Entonces lo que sabemos es que la variante Delta es más contagiosa, que pudiera potencialmente aumentar algunos de los casos en cierto grado de magnitud, pero que ya el daño en la sociedad
está muy contenido porque el grado de vacunación de la sociedad es muy alto. No sé si está cuantificado. De los casos COVID que hay en la ciudad, ¿qué porcentaje es Delta? Ya Delta es una proporción alta de la circulación, tanto en la ciudad, en el área metropolitana, en varios lugares del país. Eso es lo que ha pasado en todas partes del mundo. La Delta tiene la capacidad, en algunas otras experiencias, de casi duplicar su participación cada 5 a 6 días, con lo cual rápidamente alcanza a ser la variante predominante. Pero si vos lográs avanzar mucho en la campaña de vacunación, como en la ciudad se logró, naturalmente lo que puede haber es algún grado de contagio, algún aumento de casos, pero ya los casos no son tan graves, porque la gente que está vacunada con 2 dosis en general está muy protegida para situaciones graves de la variante Delta, ¿no? Dame números redondos. ¿Cuántos porteños están vacunados con 2, con 1 dosis? 86% de los porteños tienen al menos 1 dosis, es un número altísimo. Si lo comparas con cualquier país del mundo vas a encontrar que hay pocos países que tienen ese valor. 86% de los porteños tienen la primera dosis, 72% de los porteños tienen 2 dosis. Si vos tomás los mayores de 18 años, por supuesto que esos valores suben arriba del 90%. Pero el otro dato importante, que es muy contundente, es hicimos un estudio de cero prevalencia. Eso es, tomamos una muestra de porteños de manera representativa de la sociedad y encontramos que en los mayores de 18 años prácticamente 9 de cada 10 porteños tienen anticuerpos detectados. No es solamente que se vacunaron, sino que 9 de cada 10 ya tienen anticuerpos, ya sea porque se vacunó o porque tuvo la enfermedad. Esos son indicadores muy importantes del grado de protección que hay, lo cual no evita que haya contagios, por supuesto que los puede haber, no evita que aumenten los casos, por supuesto que pueden aumentar, lo que hace muy difícil que esos casos sean muy graves. Totalmente. Pienso en esto, si hay 86 con 1 dosis, hay un 14 que no, y 72, 28 si todavía la aritmética me da. Sí. ¿Qué? ¿Antivacunas? ¿Que no llegar? ¿Qué No, fíjate, de 86 es porque hay cerca de un 5% de los porteños declara no quererse vacunar. Es un valor extremadamente bajo. Nada. Eso, 5. Por suerte, ¿no? Entonces, del 86, digamos, hay 5 puntos, si vos querés te irías a 91, 5 puntos que no pretende vacunarse. Luego hay 5 puntos más que son menores de 3 años, que no se pueden vacunar. Entonces, 91 te vas a 96. Y hay 4 puntos allí de algunos menores de 30, sobre todo menores de 18 y sobre todo menores de 11, que todavía no tomaron la decisión de vacunarse. Pero te diría, la enorme mayoría de los porteños se vacunó. Se ha vacunado. Del 86 incluís a los que se vacunaron afuera, que es bajita la cantidad. Sí, ¿no? es un número, en estos grandes números es un número pequeño. Son unas 30.000 personas. Yo te preguntaba esto, zafamos de la Delta, doy un paso más. ¿Zafamos del COVID? Digamos, a mí me gusta decir lo siguiente. Primero, la pandemia no terminó ni en el mundo, ni en la Argentina, ni en la ciudad. Todavía tenemos variante Delta circulando, con lo cual los casos todavía pueden aumentar. De hecho, estos últimos 10 días han aumentado levemente. Ahora, claramente estamos en un proceso transicional. ¿De qué a qué? De una situación de una pandemia, es decir, una epidemia generalizada, que típicamente evoluciona en olas de casos, y lo hemos vivido ya en 2 olas bien claras, a una situación de endemia, es decir, una enfermedad que se vino a instalar y que todos los años, en algunos momentos del año, van a aumentar levemente los casos. Entonces, estamos en una transición de una pandemia a una endemia. Cuando sea endémica esta enfermedad, será como la gripe, como tantas enfermedades como las gastroenteritis virales que aparecen en algún momento, generan cierta enfermedad, pero nada significativo. ¿Cuán veloz vamos a pasar de la pandemia a la endemia? Lo iremos viendo en las próximas semanas y meses, pero estamos en esa transición. Estamos iniciando tercera dosis en algunos casos. ¿Se va a extender a otras personas más en la tercera dosis? Seguro que sí, pero vamos en el orden de mayor prioridad por riesgo. Primero a las personas con enfermedades inmunocomprometidas, también a las personas que tienen más de 50 años, sobre todo los que recibieron 2 dosis de Sinopharm, y luego empezaremos nuevamente con los trabajadores de la salud, con los mayores de edad en ese orden, como hicimos a partir de enero de este año. Retomaremos la campaña a partir de diciembre o enero, yendo por los refuerzos, ¿no es cierto? Dicho esto en A24, ahí nos mandás un mensaje directo, al directo, solo en Instagram, @dicho esto en A24. Mucha gente sigue todavía preguntando por el tema de la vacuna china, creyendo que hay como menor efectividad. Contame de esto. Digamos, es bastante evidente que hay un grupo de vacunas que tienen una eficacia por arriba del 90% para enfermarse. Esas básicamente son Moderna, Pfizer y Sputnik. Hay un grupo de vacunas que tiene una eficacia más intermedia y ahí están seguramente AstraZeneca, está Johnson & Johnson y está la vacuna de Sinopharm. Son vacunas que tienen una eficacia intermedia, pero todas
digamos, una eficacia intermedia para tener la enfermedad clínica, pero todas con una eficacia muy alta para tener la enfermedad grave y mortal. Nosotros acabamos de enviar a publicar nuestra experiencia en la ciudad, que demuestra que la doble dosis de Sinopharm, de AstraZeneca y de Sputnik, ambas tres, evitaron más del 90% de las enfermedades graves y mortales en los que estaban vacunados. Bien. Así que para enfermedad grave y mortal son todas muy eficaces, para enfermedad clínica, es decir, para tener un cuadro gripal, algo parecido, algunas son un poquito más eficaces que otras. Abro a la mesa, pero hay un montón de estas preguntas. Es el tema siempre Sinopharm. Gustavo, ¿le podrás preguntar para niños de 5 a 11 años con Sinopharm? Si no está aprobado por la Organización Mundial de la Salud, tengo miedo de darle a mi hija de 9 años. Bueno, primero nosotros siempre decimos, la vacuna de Sinopharm demostró ser segura en las publicaciones que ya han hecho sobre fase 2 y la ANMAT ha recibido información del fabricante sobre la experiencia de lo que llaman un estudio puente, es decir, estudios de una fase 3 un poco recortadas por razones técnicas que no vienen al caso. La ANMAT lo que ha dicho es que la vacuna demostró su seguridad y su eficacia también en los niños. Esto lo han revisado con la Comisión Nacional de Inmunización, donde están los expertos de vacunas de la Argentina y han recomendado la vacunación. Y lo han revisado con los expertos de la Sociedad de Pediatría y han recomendado la vacunación. Dado todas estas evidencias, nosotros hemos iniciado la campaña de vacunación, pero siempre decimos, si algún padre, alguna madre tiene alguna duda, consulta a su pediatra de cabecera. Porque es una vacuna que no es obligatoria, es optativa y por supuesto que los pediatras saben sopesar en cada niño el riesgo y el beneficio de ofrecerle la vacuna. Sabes, Fernán, que muchos argentinos van a viajar al exterior en plan de vacaciones y que muchos de ellos van a tener la posibilidad de acceder a vacunas que tal vez no están aquí en Argentina. ¿Qué tipo de precauciones tienen que tomar esos argentinos a la hora de aplicarse? Si influye qué vacunas se dieron aquí en la Argentina. Está, por ejemplo, el tema de la vacuna de Johnson, que no llegó todavía aquí a la Argentina, pero que en Estados Unidos demostró una alta eficacia. Hay gente que con muchos anticuerpos después de muchísimos meses. ¿Qué podés recomendarle a esa gente que dice, bueno, ya tengo las 2 dosis de acá, pero tal vez me quiero dar alguna otra en el exterior? Bueno, lo primero es que recomendación es que se vacunen de acuerdo a la indicación de su médico de confianza, ¿no? Porque, digamos, no es una cuestión de agrupar más vacunas aplicadas, sino aplicar las vacunas en el momento y la característica apropiada. Claro. Lo segundo es que lo que sabemos hasta el día de hoy, hemos aprendido en este tiempo, es que el intercambio de plataformas de vacunas parece ser un poco más eficaces en términos de cuánto anticuerpos despiertan. Entonces, ¿cuáles son las plataformas de vacunas? Los virus inactivados es una plataforma, ahí están Sinopharm, Sinovac. Los virus o los vectores virales son otra plataforma, ahí están la Johnson & Johnson, está CanSino, está AstraZeneca y está Sputnik. Y la tercera plataforma conocida son las plataformas de ARN mensajero, donde están Moderna y Pfizer. Entonces, si tienen 2 dosis de una vacuna de vector viral, como puede ser AstraZeneca, la tercera dosis es recomendable que crucen una plataforma, por ejemplo, ARN mensajero, como puede ser Pfizer o Moderna. Si tiene 2 dosis de Pfizer y Moderna, que es una plataforma de ARN mensajero, es razonable dar una tercera dosis con un vector viral. Y estas combinaciones es lo que han demostrado. Nosotros lo hemos visto en el estudio de la ciudad. Las personas que habían recibido Sputnik 1, cuando recibían Sputnik 2, tenían una respuesta muy eficaz. Ahora, cuando recibían después de Sputnik 1, Moderna, tenían una respuesta aún más eficaz. Claro, de hecho acá ustedes, a las personas que recibieron Sinopharm, le están dando de tercera dosis AstraZeneca. Por el mismo mecanismo, es porque el intercambio de plataformas demostró que la inmunidad de las personas, cuando se las estimula con diferentes plataformas, parecen activar diferentes partes de la inmunidad y por lo tanto tener un efecto un poquitito más alto, al menos en lo que podemos medir, porque no todo está medido, pero al menos en los niveles de anticuerpos. Sí, Martín. Ministro, hoy en la Ciudad de Buenos Aires la gente puede no usar el barbijo al aire libre cuando no hay aglomeración. Con estos números que dio del alto nivel de vacunación en la ciudad, ¿hay alguna perspectiva, y si es así, para cuándo que no haya más, que no esté obligado el uso del barbijo al aire libre aunque haya aglomeraciones? Bueno, nosotros sabemos que presentamos hace 2 meses y medio con Horacio un plan de 6 etapas de apertura, ¿no? Estamos sobre la última etapa, donde efectivamente está lo que vos estás preguntando. Lo que decimos es, hay que ir viendo la epidemia día a día, semana y semana, sobre todo clarificar en estos días y semanas que tenemos por delante cómo se va a comportar la Delta en la Ciudad de Buenos Aires. Vos fíjate, hasta hace 3 semanas veníamos descendiendo los casos, llegamos hasta 100 casos promedios por día. Luego hubo 2 semanas de ascenso de casos, de 100 casos por día pasamos a 180, pero siempre casos leves, con lo cual no fue un aumento que tenga relevancia epidemiológica
para la sociedad. Y ahora estos últimos días se están estabilizando los casos y han dejado de aumentar. Entonces, si vemos que la variante Delta verdaderamente es una ola muy pequeña, muy poco dramática, muy poco grave, entonces seguramente vamos a acelerar más rápido. Si vemos que la variante Delta toma otro comportamiento, tendremos otra propuesta para la sociedad. Pero seguramente en las próximas semanas tendremos claridad de lo que te estoy planteando. Hay muchas preguntas, Liliana, y otros que hablan de los que recibieron Sputnik, que no tienen la homologación, no depende de vos, pero ¿qué expectativa tenés de que la Sputnik sea aceptada como en el resto del mundo? Yo lo he dicho desde el primer día que no se aprobó. Dije que me parecía que esa medida no tenía una base sanitaria muy cierta y que seguramente iba a ser revisada para fin de año. De hecho, hoy por hoy ya en Europa ya no es una necesidad tener, digamos, con la Sputnik podés entrar a Europa. Y yo creo que seguramente la Organización Mundial de la Salud, con la revisión que está haciendo actualmente en la fábrica de Sputnik, antes de fin de año nos dará una respuesta. Pero pienso que eso es algo temporario. Alejandra pregunta, siendo de la provincia, ¿podré vacunarme en la ciudad? ¿Cuándo se podrá pensar que ya sea un único distrito la Argentina para la vacunación? Hoy ya está bastante abierto, ¿eh? La provincia está vacunando libremente a las personas de otros distritos y nosotros ya también lo estamos haciendo. De manera que hoy ya, en la práctica, si se empadrona, va a poderse vacunar. La diferencia es que en provincia no te empadronás y en la ciudad todavía hay que empadronarse. Bueno, no estoy seguro si en la provincia no tenés que empadronarte, en la ciudad sí tenés que empadronar. Si te empadronás, nosotros te vamos a vacunar, ya no importa tanto el sitio donde vivas. Y ahí, digamos, en el empadronamiento se te dice qué vacuna vas a recibir. Digo, no quiero decir elegir vacuna porque me parece un esnovismo. Esto. No, elegir vacunas no, pero de acuerdo a las vacunas que vengas recibiendo, te vamos a proponer el esquema recomendable en el país. Si no tenés ninguna vacuna, naturalmente te vamos a vacunar con las vacunas que estamos abriendo esquemas, ¿no? ¿Que hoy cuáles son? Sinopharm, AstraZeneca y Sputnik son las tres que estamos abriendo, es decir, las tres. Las tres que hay para el que no se ha vacunado nunca, Sinopharm, AstraZeneca o... Para mayores de 18 años sí, para adolescentes Pfizer, para menores de 11 años Sinopharm. ¿El nivel de terapia intensiva hoy cuánto es? No, extremadamente bajo. Hoy tenemos, en todo el sistema público, tenemos 6 pacientes internados ventilados por... ¿6? 6 cuando habíamos llegado a tener 450, sí, ¿no es cierto? Es decir, hoy tenemos el 2% de las camas ocupadas de las que habíamos dispuesto para COVID. ¿Te animás a hacer una evaluación post-COVID? No digo de la enfermedad propiamente COVID, sino de las otras enfermedades que no se trataron, de las angustias, de las consecuencias de la enfermedad. Bueno, sí, enormes. Yo te diría, tomaría de lo que vos planteás 2 dimensiones. Las enfermedades de la esfera de salud mental y de la esfera afectiva, y lo otro las enfermedades más físicas, ¿no? Las enfermedades crónicas, las que venían siendo tratadas y cuidadas parcialmente. De la esfera de salud mental, digamos, la sociedad ha quedado verdaderamente muy golpeada después de 1 año y medio de un conjunto de emociones negativas, de la pérdida de la sociabilidad, sobre todo los mayores, los niños, todas las cosas que ya se han hablado mucho, y los que ya tenían trastorno de salud mental se han empeorado en este tiempo. Entonces, lo que nosotros decimos es, después de 1 año y medio de vincularte con la muerte y el dolor, es hora de que algunos con profesionales, como son los psicólogos, los psiquiatras o su médico de cabecera, otros con sus afectos y sus amigos, dialoguemos sobre ese dolor para empezarlo a procesar, ¿no? Necesitamos procesar las etapas del duelo, de esas pérdidas, de ese dolor, y pasar un poco del vínculo con la muerte, que estuvimos 1 año y medio, a empezar a dialogar sobre el vínculo con la vida, ¿no? Nuestros nuevos proyectos, nuestras relaciones, reconectarnos con la sociedad y empezar a mirar a la vida para adelante con las cosas que queremos hacer. En términos sociales, con la comunicación, en términos individuales, a través de los profesionales que correspondan. Ahora, después, el resto de las enfermedades, bueno, está siendo evidente. Estamos teniendo un aumento de la demanda de otras enfermedades verdaderamente muy intensa y estamos refocalizando e intensificando todos los cuidados, las consultas, las ofertas del sistema para poder para poder cuidar y ofrecerle el cuidado a la gente de todas las necesidades que ha ido postergando. Naturalmente, en esta primera etapa tenemos que resintonizar un poco esa oferta para que la gente pueda atenderse. Sí, Martín. Quería preguntarle sobre eso, ministro. ¿Qué enfermedades en la pandemia más crecieron que ustedes están notando que tienen mucha demanda en el sistema público? Bueno, todas las enfermedades crónicas, como son las enfermedades de cuidado habitual, digamos, el sobrepeso y la obesidad, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades oncológicas que requieren rastreo permanente, las enfermedades que requerían cirugía pero eran programadas, que no eran urgentes, que se postergaron, enfermedades de la esfera de la ortopedia, Son enfermedades que
en muchos casos generó la pandemia o que la gente ya tenía y por la pandemia no se siguió atendiendo? Ambas cosas. Vos sabés que bajaron muchísimo la tasa de consultas para enfermedad cardiovascular, enfermedades neurológicas, digamos, algunas que no se estaban y no se pudieron seguir atendiendo y otras que naturalmente el desconsuelo, la incertidumbre, el dolor, el miedo han empeorado. Decididamente ambas cosas. Hoy lo que tenemos que hacer es refocalizar sobre eso y empezar a retomar los cuidados de las personas, ¿no? Acá Rolando dice, sufro de trombofilia, estoy anticoagulado y tengo que recibir la tercera dosis. Me dicen que AstraZeneca produce trombos. Tengo 74 años. Bueno, dos cosas. Primero, hay que tener claro que los trombos que producen algunas vacunas son mecanismos diferentes a la trombofilia. Tienen que ver más con una reacción inmunológica que se parece más a algunas enfermedades que hacen al tratamiento con heparina, con otras drogas. Pero de todas maneras es muy difícil dar recomendaciones individuales a través de la televisión. Yo le diría, hable con su médico de confianza y que le diga qué tipo de vacuna. Nosotros las personas que tienen digamos, alguna dificultad con trombofilia y tienen algún resquemor o alguna recomendación de no recibir AstraZeneca, por ejemplo, le ofrecemos siempre alguna alternativa como puede ser Sinopharm o alguna otra. Mucha gente dice que no logra o que no estaba para el turno. Lourdes, Jorge dice, no pude presentarme, pero no tengo la posibilidad. No, Mario dice, no me dan turno de tener la posibilidad de hablar con una persona. ¿Sigue siendo el boti? Bueno, no, sí, por supuesto, pero nosotros siempre decimos, para aquellas personas que ofrecimos el turno 1, 2 o 3 veces, porque a la mayoría le ofrecimos más de 3 veces los turnos y no han podido tomarlo porque no estaban en la ciudad o porque tenían la enfermedad o por cualquier otro motivo, hay un mail que es consultavacunacovid, todo junto, consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar, nos ponen nombre, apellido, teléfono de contacto y el problema que tiene, nosotros rápidamente lo contactamos y le ofrecemos un nuevo turno. Dijiste algo que me llamó la atención. Llegás y te dicen, no, me recomendaron que no AstraZeneca. ¿Se encuentra la solución para darle otra variante de Al día de hoy sí, le ofrecemos algunas alternativas, pero necesitamos planificarlo a través del mail consultavacunacovid@buenosaires.gov.ar. Ahí podemos, al saber anticipadamente el problema, le ofrecemos el lugar donde puede venir a darse la vacuna que está pretendiendo darse. Me acuerdo de las primeras entrevistas que hacíamos todavía en animales, cuando hacíamos animales sueltos, de la perspectiva. ¿Se llegó al peor de los escenarios en el desarrollo de la enfermedad? No, decididamente no. Yo creo que digamos, en la Argentina hemos tenido un escenario doloroso con 2 olas, sobre todo la segunda, que fue más dañina para la sociedad, pero decididamente no fue el peor escenario. En septiembre, digamos, el septiembre del año pasado fue la más fuerte o el No, enero. en septiembre fue de muchos casos, pero no tanta gravedad e internación. La que fue a lo largo de abril y mayo fue bastante más intensa. ¿Por qué no aparece el Tamiflu, la cura? Bueno, ahora ya hay un par de medicamentos que se han publicado recientemente, sobre todo un antiviral, como si fuera la marca esa que acabas de nombrar. Sí. Y hay algunos medicamentos de anticuerpos monoclonales también que han demostrado su eficacia recientemente. Yo creo que en la medida que pasen los meses, ha sido muy poco tiempo para el desarrollo de medicamentos. El desarrollo de medicamentos requiere años, al igual que las vacunas. La verdad que lo de las vacunas ha sido una cosa extraordinaria en términos de esta pandemia. Los medicamentos les ha costado un poco más, pero seguramente en el corto o mediano plazo empezarán a aparecer. Para ir cerrando, ¿no? Pero digo, pienso enero del otro año, 20 meses, 21 meses llevaremos de pandemia. Sí, sí. Mirado, yo sé que es temeraria la pregunta, ¿fue una creación humana para dañar el universo? ¿Es un virus que aparece como habitualmente la naturaleza lo hace? No, yo tiendo a pensar que ha sido un virus que, digamos que naturalmente pasó o del animal al hombre o era un virus del animal que estaba en alguna tarea digamos, de laboratorio que se escapó del control. Pero decididamente no me imagino que haya sido algo... Un perverso imaginando. Exactamente. Ese es un camino que no me lo imagino, no tengo elementos de juicio más que los de sentido común, ¿no es cierto? Gracias por venir. Por favor, gracias por invitarme. Bueno, finalmente declaró Mauricio Macri. Martín, contame qué sucedió en Dolores. Bueno, vamos a contar lo que pasó adentro del juzgado, porque hubo una situación que se vivió bastante tensa, sobre todo por lo que le planteó Macri al juez de la causa. Empecemos cronológicamente. 12 del mediodía, Mauricio Macri llegó a la ciudad de Dolores. Primero estuvo en la Intendencia, después Nacho va a contar la pata política de lo que ocurrió allí y se trasladó al Juzgado Federal de Dolores.
llegó a la audiencia. En rigor se reanudó aquella audiencia de la semana pasada en la que se suspendió por todo lo que contamos que tuvo que ver con el levantamiento del secreto fiscal. El juez le aclaró que ese trámite estaba cumplimentado y le preguntó a Macri, es más, tenemos para ver el acta, si querés, porque sí, no siempre queda plasmado de manera tan gráfica el momento de tensión que se vive del cara a cara entre un juez y un imputado. Ahí lo vemos. Acto seguido le pregunta el juez a Macri si va a formular alguna declaración en torno a los hechos que se le imputan. Y Macri contesta: lo que le voy a decir primero es que usted, le dice al juez, sabe que debería haber suspendido la audiencia por todas las cosas que están en curso. Esto es principalmente la recusación que ayer contamos, que por segunda vez Macri presentó contra el juez. Pero queda claro que usted está muy apurado para procesarme antes del 14, en referencia al 14 de noviembre, el día de las elecciones. Con lo cual, yo no le quiero demorar más el tiempo. Voy a consignar un escrito, es decir, Macri presenta un escrito, no voy a contestar preguntas, así usted puede seguir con las formalidades. Seguidamente, el juez le pregunta si no quiere responder preguntas del señor fiscal, a lo que responde no ninguna, y a continuación vuelve a preguntarle el juez si desea leer el escrito que presentó. ¿Y qué le contesta Macri? No quiero demorarlo. A ver si no llega antes del 14. 2 veces claramente Macri le dice al juez: usted me quiere procesar antes del 14 de noviembre para que esté en los medios la noticia: procesaron a Macri por presunto por espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan. También improcedente la pregunta. ¿Sale antes del 14 el procesamiento? Mirá, no sé, no puedo contestar. Te voy a decir algo que hizo hoy Macri que podría llegar a demorar esa decisión. Contamos, Macri presenta un escrito. En ese escrito obviamente dice que, es más, te lo leo textual, usted es claramente parcial, como presidente de la Nación jamás espié ni ordené espiar a nadie. ¿Y qué pide la defensa de Macri? Una serie de medidas de prueba. Pide que declaren muchos testigos. Es prueba que el juez tiene que hacer. Si el juez hace toda esa prueba, no va a llegar a resolver antes del 14. Pero puede procesar y rendir después la prueba. También uno entiende que si hay un acto de defensa y te piden una serie de medidas de prueba, tal vez no todas, el juez entienda que no todas las medidas de prueba son para hacer, pero tal vez algunas sean para hacer. Las debería hacer antes de que resuelva la situación. Tal vez llega, tal vez no. Lo que sí, como decís vos, puede resolver sin hacer esas medidas de prueba. Tiene 10 días hábiles, esos 10 días hábiles vencen el 18 de noviembre. Hay que ver si el juez decide resolver sobre esa fecha. Inclusive hay muchos jueces que resuelven por fuera de los 10 días, pero tiene toda la semana que viene también para y los plazos son ordenatorios, eso exactamente. No son perentorios. Son o sea, exactamente. Es una idea como para marcar que tampoco se vaya a mucho tiempo, pero lo volvemos a repetir lo que ya dijimos varias veces, lo va a procesar. Lo va a procesar. Lo va a procesar. Y yo me juego, lo va a procesar antes del 14 de noviembre. Muy no te quepa la menor duda. Y yo no creo que eso electoralmente mueva algo. A ver, Mauricio Macri fue electo presidente de la Nación, procesado como jefe de una asociación ilícita en la causa escuchas ilegales. Cristina Kirchner fue electa senadora nacional y vicepresidenta de la Nación con todas las causas que le conocemos. Carlos Menem fue electo senador nacional con varios procesos, inclusive con condenas. Yo no sé si esto electoralmente mueve algo, juega más la política. Hoy lo hizo jugar mucho Macri en esta declaración que estamos contando, que le dijo al juez: usted me quiere procesar antes del 14 de noviembre, yo no voy a hacer nada para impedírselo. Así que eso está puesto sobre la mesa con todos estos pedidos de prueba que también le hizo al juez. Ya está sentado Gabriel Catopodis, dice el ministro de la Nación. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Lo procesa antes? Mirá qué pregunta malvada. ¿Lo procesa antes del 14? No lo sé. Lo que sí queda claro es que en la Argentina no hay que hacer este espionaje ilegal, que Macri ya tiene antecedentes en ese sentido y que me parece que, bueno, hizo lo que tenía que hacer desde el primer día, que era presentarse en la justicia y responder como corresponde, como cualquier ciudadano, al requerimiento de la justicia. Esto que recién plantea Martín, ¿no? ¿Políticamente impacta en una posibilidad electoral que haya procesamiento o no? Que recordemos, procesar significa que hay semiplena prueba o sospecha fundada, no es una condena. ¿Crees que esto impacta electoralmente? No me parece. No te parece.
Bueno, sí, vamos a sentar a charlar con Catopodis. Hablemos un poco de los que estuvieron, los que no estuvieron y el episodio de la llegada de Mauricio Macri con un periodista de C5 que repudiamos, por supuesto. Sí, se trata de Nicolás Muñefó, cronista de C5N, que cuando llegó Macri le quiso preguntar con el micrófono, se lo agarra Macri. Mira, estas son las imágenes, Luis. Llega en medio, obviamente, un operativo bastante precario, por decirlo sutilmente. Sí, no estuvo armado como la no semana estuvo pasada. armado ¿no? correctamente. Mira, ahí Nicolás le tira el micrófono rojo, el de C5N, y Macri lo agarra, lo tira y cae en el agua el micrófono. O sea, le arruinó el micrófono, no pudo continuar trabajando correctamente Nicolás Muñefó. Luego pidió disculpas. El pedido de disculpas no es habitual en la dirigencia política, eso lo convierte en algo loable. Lo que sí, un pedido de disculpas a medias, Luis, porque habló de que le estaba interrumpiendo el paso, que tuvo miedo que le chocara la cabeza. Bueno, un pedido de disculpas, lo hizo, fue repudiado esto por FOPEA, por ADEPA, por distintos referentes sociales, incluso por el propio gobierno. Gabriela Cerruti, la portavoz del presidente, tuiteó casi inmediatamente cuando surgió este episodio. La verdad que llamó la atención porque el gobierno ha omitido repudiar ataques similares. Uno recuerda el de Nick, por ejemplo, con el caso de Aníbal Fernández, y no hubo un repudio desde la Casa Rosada, pero este es un hecho por demás repudiable, por supuesto, la solidaridad con el colega. A ver, ¿quiénes estuvieron y quiénes no? La novedad fue la reaparición de Gabriela Michetti, la vicepresidenta que Es cierto, la vi dejó allí. el cargo, se había llamado totalmente a silencio, había bajado el perfil. ¿Qué pasa y por qué bajó el perfil? Bueno, tiene algunos temitas familiares, algunos temitas personales. Ella decidió correrse de la política, pero dijo no quería faltar y apoyar a Mauricio Macri. Macri que no quiso marcha de apoyo, y esto sí tiene que ver con lo electoral. Creían que podía generar un impacto negativo electoralmente para Juntos por el Cambio, entonces decidieron no hacer una marcha de apoyo. Fueron dirigentes, casi no hubo ni radicales ni lilitos. El único radical que estuvo fue Luis Naidenov, jefe del interbloque del Senado del radicalismo, el formoseño. No hubo lilitos, no hubo dirigentes de Lilita Carrió, hubo menos intendentes. Martín Yesa de Pinamar, estuvo obviamente el intendente anfitrión Camilo Echevarren de Dolores, pero no hubo casi dirigentes intendentes como sí hubo en la primera declaración. Por ejemplo, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, mandó a su esposa, Carolina Espala, que fueron con algunos ayornados, con algunos militantes, con Grindetti gobernador. Bueno, ya también se empieza a colar la campaña, y estuvieron los incondicionales, los de siempre. Desde el secretario Darío Nieto, ese secretario que fue también involucrado en la causa de espionaje, luego que tuvo un sobreseimiento. También estuvo Paula Bertol, una histórica del macrismo, Fernando de Andrés, Hernán Lombardi, que no pudo ir a la primera porque tenía que declarar él, y en este caso sí se reivindicó. No estuvo Patricia Bullrich. Sí estuvo, por ejemplo, Carmen Polledo, una dirigente de la Cámara de Diputados incondicional de Mauricio Macri. Se rodeó de los propios Macri casi. Luis dijo que vengan solo los propios. Estaba Ritondo, estaba Alex Campbell en representación del vidalismo, pero no hubo demasiadas presencias. Sí, ¿Es una Martín. señal lo de Vidal? Lo de Michetti. ¿En qué sentido? Viste que Michetti tuvo linterna con Rodríguez Larreta. Claro. Y hoy, no sé si entre Rodríguez Larreta y Macri, en este posicionamiento de quién es la figura o el líder de la... Sí, soy malo. Sos jodido. Sí, pero es jodido pregunto. porque no. Vos te das cuenta que siempre me genera. Porque no, aparte no, en este caso no. Lamento bajarte la expectativa, pero no. Michetti está totalmente corrida, está con un asunto familiar. Personal severo. Bastante complicado, y de hecho ella dijo, solo vine porque es Macri y porque quería acompañar, y en los momentos difíciles hay que estar, pero no es que tenga una expectativa política ya Michetti. Bien, me voy a sentar a charlar con el ministro Catopodis. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. A vos, Luis. A un colega tuyo de gabinete le hice esta pregunta, se ofendió, juro que lo hago con la mejor buena leche, pensando en la crisis que evidentemente sufrió el gobierno después de las elecciones, los recambios, las renuncias, las idas y venidas, para decir, formalmente, hoy el centro del poder del Frente de Todos, ¿a dónde está? ¿En Cristina, en Massa, en Alberto, en Máximo?
No, me parece que está claro y la sociedad sabe que esta es una coalición que tiene una dinámica política, que en esa dinámica se toman las decisiones, que es una fuerza, además, que tiene vida política, no está construido por posteos de redes de internet, está construido por militantes, por compañeros, compañeras, y claramente entender de qué está hecha esta coalición y de qué está hecha también la relación de Alberto y de Cristina de más de 20 años, que me parece que el tiempo de esa relación explica todas las idas y venidas que pueda tener ese vínculo de encuentros, de matices, de diferencias, pero de 20 años entendiendo de una manera muy, muy parecida qué es lo que tiene que pasar en la Argentina para que la Argentina pueda salir de esta situación en la que estamos. ¿Qué se juega el 14 de noviembre el gobierno? Mira, yo soy de los que creo que la gente no está ni en una queja permanente ni en una gran euforia. Está apretando los dientes, tratando de que su vida no tenga los sobresaltos que tuvo los 4 años de Macri y los 2 de la pandemia, pero está tranquila y no se juega la vida la gente, nos la jugamos los políticos. Está en la discusión de la política. Ahora, la verdad que la gente está me parece, preocupada por entender cómo de a poquito va encontrando ya no señales que le expliquemos desde la política cómo va saliendo la Argentina, sino señales muy concretas de cómo van saliendo ellos. Que ese avance de la economía que nosotros contamos y relatamos y explicamos con indicadores muy claros y que existen y que no son un rebote y que es una recuperación que ya lleva una buena cantidad de tiempo, además la haga propia la misma gente en su vida cotidiana. ¿Vos sentís que en la vida cotidiana hay algún rebote? No, eso es lo que estoy diciendo. Por eso, claro, digo, Claro, no me parece. Pero ¿no? es el desafío. El desafío es, las PASO fueron un voto en un contexto de mucho enojo. Fue la descarga del malestar de 18 meses de encierro y de pandemia. Y sin duda que la gente expresó eso. Y fue la última foto de un momento muy doloroso de la Argentina, pero concretamente de la vida de cada uno y de cada una. Y sacás la foto, en la realidad esto de las PASO hasta ahora, ¿qué cambió? Bueno, hay una cantidad de medidas que el gobierno viene tomando para acelerar soluciones, pero fundamentalmente para que esos indicadores, esas señales que van marcando que hay una recuperación, que no es un rebote, que son 15 meses de recuperación del sector de la construcción creando empleo, que es mes tras mes que hay un sector que se enciende y empieza a recuperarse, que ya no es el agro y la construcción, ya es la gastronomía, ya es el turismo, ya son una cantidad de... Bueno, que todo eso la gente no solo lo vea, sino que lo empiece a sentir, que lo empiece a palpar en la vida cotidiana, lo empiece a palpar en el almuerzo familiar del domingo y cuando hace las cuentas cada fin de mes. Y eso de a poquito empieza a pasar. ¿Te parece? Mira, el previaje... 50% de inflación. Y el previaje es el dueño de una hostería en el Partido de la Costa que está ya con toda la temporada en enero alquilada y reservada. El previaje es el restaurante del Partido de la Costa que seguro ya tuvo en los últimos fines de semana. Sin duda. Bueno, es un éxito. Eso es laburo. Eso es laburo. ¿Tenés idea de cuánta gente es el previaje? Eso es laburo. La capacidad instalada del 90% de las pymes, el 90% de la capacidad instalada de la mayoría de la pequeña y mediana empresa hoy en la Argentina es laburo. 2.700 obras en todo el país que tiene mi ministerio, que cuando llegamos tenía apenas 316, es laburo. Pero sin duda. No son carteles. Detrás de esos carteles... ¿Cuánta gente viaja por el previaje? Más o menos. ¿Alguien tiene la cifra? No, estamos ahora llegando esta semana a 2 millones. 2 millones. 40 millones de personas tenemos habitantes. O sea, es un universo acotadísimo. Yo te digo, 50% de inflación, 25.000 pesos la jubilación mínima, la inseguridad. ¿Qué cambió de la foto del enojo que vos definiste de septiembre a la foto que se va a tomar el 14 de noviembre? Bueno, que hay señales que indican que cerramos una etapa que fue de encierro, que fue de restricciones muy, muy duras para la economía y para la vida de cada uno. Pero ese es un problema. Estás reconociendo un problema. O sea, cerraste porque perdiste las elecciones, no porque cuando los periodistas decíamos, che, están encerrando asesinos,
cuando todo esto no me van a correr. O sea, la elección no cerró nada. La elección no sanitariamente. No, la vacuna es lo que abrió. Pero, la vacuna pero es lo que nos permitió. No fue en septiembre la vacuna. No, pero sí, el proceso de vacunación fue el que nos permitió poder dar un paso y dejar atrás definitivamente una situación muy dolorosa. ¿Y eso qué abre? Bueno, abre justamente la posibilidad de que todos volvamos a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer como país para que la economía se vuelva a mover como se está moviendo. Vos, Luis, tenés que ir a una pyme en San Martín, en el Gran Rosario, y ver lo que está pasando. Conozco. Esa pyme del Gran Rosario que vos conocés, hasta hace 2 años estaba concursada y no podía pagar la boleta de luz. Sí, hasta hace Y 2 hoy- años, y hoy agregarle está ganando el mercados año de todos los parate días. que la liquidó. Bueno, pero O hoy sea, está ganando mercados todos los días y septiembre fue el mes de mayor exportación en los últimos 10 años en la Argentina. Y la encuesta de indicadores laborales de hoy, que hoy anunció el Ministerio de Trabajo, indican que hay una recuperación del empleo registrado, formal, asalariado, de manera consecutiva y permanente. Hay algo que Ahora, es el esas tono son de- señales concretas. Está claro. Porque si Hay algo no, muy si concreto no ponemos sobre la misma base de discusión esto que estamos conversando, bueno, va a ser muy difícil que entendamos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que tenemos que yo sé hacer, qué pero no el pasa. gobierno, sino a mí encima me los caes muy bien, argentinos. Si me no, parece un tipo explícame, honesto, pero me parece Luis, un si tipo no, fenomenal. explícame Pero qué es lo vos que decís tenemos esto- que hacer. No, digo, por Pero ejemplo, Luis, por ejemplo, explícame contar un entonces plan qué es lo que de tenemos que inflación. Por hacer. ejemplo, con manejar un plan antiinflacionario. Digamos, el gobierno pronosticó 30%, se les va a ir a 50%. Bueno. Y lo único que se le ocurre a los sopapos sin consenso, congelar alimentos y ahora medicamentos. Bueno, lo que vos llamás congelar alimentos para nosotros es defender el bolsillo Gabriel, del vos sos mucho más joven. consumidor. Nunca Esperá, funcionaron. esperá. Que la inflación es un problema y que en estos 2 años, la verdad es que no lo pudimos controlar como hubiésemos querido, es un dato de la realidad. Ahora, eso no me impide a mí plantearte con mucha claridad que hay un conjunto de medidas que están dando resultado en términos de recuperación de la economía. ¿Antiinflacionarios? No, en términos de recuperación de la economía. Y eso es palpable, son hechos, son realidades concretas, Luis. Son indicadores, pero también es la vivencia de cualquiera de los que estamos acá. Sí, yo no me incluyas, ¿eh? Pero No me cualquiera de incluyas, los que estamos acá, cualquiera, el camarógrafo, cualquiera, está mejor que hace un mes, está mejor que ¿Querés hace que 3 preguntemos? meses. Sí, ¿Querés claro, que- no tengo ¿Están problema. mejor que hace un mes? Sí, claramente. ¿Los camarógrafos? El que tenía... ¿Puede levantar la mano quién está mejor que hace un mes? Bueno, pero no hay duda de que seguro... Pero no hay uno. No, pero seguro que recupera poder adquisitivo. ¿En serio me Sí, decís? claramente. ¿Que el Es lo- sueldo de los chicos vale más que hace un mes? No, pero no hay duda de que estamos recuperando el salario contra la inflación. ¿En serio? Sí, claramente. Claramente. Pero no, pero lo en digo serio, yo, Gabriel, lo dicen, pero te lo digo en dicen, serio, Luis, los la indicadores. inflación es 50%. O sea, y las recuperaciones salariales, las que tienen suerte de tener convenio, porque la mayoría de mis compañeros tienen la suerte de tener convenio, estamos después los otros que somos los profesionales liberales, los monotributistas, los que laburan en negro, La que somos los decisión pares del del sistema. presidente de la No Nación. alcanzamos ni por No, casualidad. pero la decisión del presidente de la Nación y de nuestro gobierno de que este año el salario le va a ganar a la inflación se está garantizando y se va a garantizar a lo largo de los 12 meses. Vamos a terminar. Vamos a suponer que te lo concedo. Esperá, vamos a terminar. Todas las paritarias promedio arriba del 50%. Bueno, no Todas sabemos, arriba del cuánto va a 50%. ser, no sabemos cuánto va a ser el inflación. Ponele que te lo concedo. Y el 50% de la economía argentina que es negra, porque el 50% de la actividad argentina es negra y son los tipos que salen a laburar todos los días, los plomeros, los que hacen esto. ¿Vos te crees que se sienten mejor que hace un mes? No, pero son ese plomero volvió a tener changas, volvió a salir a laburar y hace 6 meses, Luis, hace 6 meses ese plomero, ¿qué hacía en Rosario? ¿Qué hacía? Hace 6 meses. Y no podía hacer nada porque le Tenía habían, un le IFE, habían cerrado el no, gobierno. Y tenía un cuando IFE, pasó la elección de claro, golpe, tenía un le vino IFE la y tenía epifanía una que había que changa. abrir. Hoy tiene cada vez más laburo seguro, seguro. No Pero- estaría pasando, ¿eh? Pero bueno, la sensación no estaría pasando y te aseguro que no son cómplices míos. Te aseguro que camino la provincia de Buenos Aires y el país todos los días. Vivo en San Martín y conozco muy bien lo que pasa en mi ciudad, que es muy representativa de lo que pasa en la economía en general en toda la Argentina. Ya no es un sector que se está recuperando, ya son la mayoría de los sectores de la economía Impactado, ¿eh? que están... Te juro que si hay un tipo, porque puedo ser un intendente, un tipo sensible, un tipo honesto, que me diga que la mayoría de la economía argentina se está recuperando, yo siento que me está hablando de Belindia, de otro país. No sé. Pero escúchame, pero cuando hablamos de que hay más exportaciones en septiembre como indicador de lo que pasó en los últimos 10 años en la Argentina, cuando yo te digo, o cuando lo dice Orlando Ferreres, que está habiendo un 26% más de inversión en la Argentina de manera interanual, cuando
Estamos Comparado viendo... año Esperá. contra año liquidado. No, estamos Gabriel. hablando ya del 2019. Todos los indicadores son contra el 2019, contra el 2018. Todos los indicadores laborales, todos los indicadores del poder de compra, todos ya van y ya los estamos jugando contra el 2018 y contra el 2019. Toda la capacidad No quiero instalada... poner un título que no quiero editar, como edité muchas veces, no quiero editar forzando una nota. Pero yo digo, si yo digo hasta ahora nota, y abro a mis compañeros, para el ministro Catopodis, ¿la economía está mejor que hace un mes? ¿Digo bien? No, que hace 6 meses la economía se viene recuperando y que día tras día, mes a mes, la economía viene generando señales de recuperación. Eso es objetivo, lo dicen los indicadores y es lo que nosotros sentimos que pasa en la calle. ¿Alcanza? No. ¿Nos gustaría que vaya a mucha más velocidad? Sí, por supuesto. Pero lo que no hay duda es de que arrancó. ¿O vos me querés explicar a mí que la economía está en retroceso y que todos los que están acá están peor que hace 3 meses? No, eso no te lo concedo. Están igual. Lo único eso no te lo concedo. Bueno, estamos seguramente... Tengo la mala noticia que me vas a tener que conceder mi opinión, que opino lo contrario, y que yo creo que la elección no generó ningún hecho distinto a que de golpe abrieran la economía, sino lo único que recibieron fue el porrazo de la elección. No hubo una convicción ni sanitaria, ni las vacunas. Vieron que la elección le fue mal y de golpe abrieron el fútbol, las actividades. En la provincia de Buenos Aires, que vos integrás, que las escuelas Luis, eran siniestras, abrir las escuelas... El gobernador abrió hasta los sábados. Luis, ¿Qué cambió de septiembre hasta ahora? En cualquier momento que hubiésemos tomado esas decisiones, vos me hubieses dicho en este mismo No. programa... ¿Sabés que no? ¿Sabés que no? Si era antes de septiembre, si era en julio... ¿Sabés que no? Yo te si recuerdo era que el ahora. ministro de hoy, tu candidato número 2, nos dijo asesinos a los periodistas que osamos decir que en el mundo las clases presenciales no eran foco de contagio. Perdieron la elección y abrieron las escuelas. Bueno, pero si querés, otro día evaluamos todas las medidas y qué pasó durante toda la pandemia y vos tendrás tu opinión sobre cómo Obvio. fue el manejo del gobierno y nosotros del gobierno tenemos nuestra opinión. Ahora, lo que es indiscutible es que ninguno de los que está acá está peor que hace 3 meses. Eso seguro, peor seguro. Que el plomero que el plomero que vos mencionabas hace 6 meses tenía una changa por mes y hoy tiene seguro una changa por día. Eso es así. Que cualquier pyme de Rosario, de Avellaneda, de Hurlingham, hoy tiene mucha más capacidad emprendedora. Hoy prendió una caldera que estaba apagada, hoy sumó un turno. Eso es así. Eso es así, Nacho. lo dicen los indicadores, pero además me parece que es un dato concreto de la realidad. ¿Eso llega a la vida cotidiana de la gente? No. Eso es lo que nosotros, claro, tenemos que ir... Ahora es el paso previo. Es el paso previo. No hay manera de que eso ocurra, no hay manera de que nosotros logremos que en la vida cotidiana la gente lo sienta si la macroeconomía Hay un no va dando paso esas que se llama señales. inflación y lo dejo a Nacho y a Martín, prometo no hablar hasta el final de la nota. ¿Me das 2 medidas antiinflacionarias de fondo de este gobierno? No, pero hoy estamos trabajando con mucha firmeza en defender el bolsillo de la gente. Y defender el bolsillo de la gente hoy para nosotros, en este momento, en esta coyuntura, como una medida absolutamente de emergencia, es avanzar con mayores acuerdos, con los acuerdos que podemos construir en estabilizar los precios. Y esa es una decisión del gobierno que la va a sostener. Congelamiento, ok. Bueno, ¿Me das 2 medidas de fondo de antiinflacionarias que has lanzado? La política antiinflacionaria del gobierno viene atado a la reactivación y la recuperación de la economía. La necesidad que tenemos de generar una mayor oferta de bienes y servicios y de poder construir acuerdos sectoriales que permitan definitivamente estabilizar este espiral inflacionario que tiene, como vos sabés, Luis, muchísimas causas. Y no hay dudas de que una es la previsibilidad, otra es la confianza. Estamos convencidos que el año que viene va a ser un buen año. ¿Y por qué va a ser un buen año? Bueno, va a ser un buen año porque no hay elecciones y cuando no hay elecciones hay mucha más capacidad para construir diálogo y construir acuerdos. Sí. Va a ser un buen año porque además los actores económicos en la Argentina están en condiciones de poder hacer lo que saben hacer, que es lo que no pudieron hacer durante estos 2 años, que es producir, que es llevar adelante sus negocios. Eso es lo que está pasando. Y me parece que en ese marco y en el marco además de un gobierno que puede destinar toda su fuerza, toda su energía, todo su esfuerzo en gobernar y en resolver los problemas sin pandemia, en mi caso yo no tengo que construir hospitales modulares. Claro. Ya los construimos.
Ya pusimos en marcha una red sanitaria que la Argentina no tenía y lo tuvimos que hacer para atender la emergencia. Bueno, ahora la verdad nos podemos dedicar, y yo me puedo dedicar como ministro de Obra Pública con mucha más profundidad a llevar adelante las obras que necesita la Argentina para el desarrollo y para la producción. Sí, Nacho. Sí, Gabriel, más allá de las medidas económicas que se tomaron después de las PASO para intentar recuperar un sector del electorado, ¿no crees que en las PASO la gente también votó un poco la moderación por la cual había elegido Alberto Fernández en 2019, que después el gobierno se volvió más extremo, endureció su discurso, y que eso, lejos de ocurrir después de las PASO, todavía se profundizó aún más? Hoy uno escucha, si bien el eslogan de campaña es el sí, pero hoy pareciera todavía más agrietado por parte del oficialismo el mensaje político. ¿No crees que también ahí tendrían que haber hecho algo? No, me parece que en general el presidente viene reafirmando su voluntad de diálogo y su voluntad de acuerdo, y me parece que el ejercicio político del diálogo le corresponde al gobierno, pero me parece que es una demanda de toda la dirigencia política. Nosotros tenemos que definitivamente encarar los problemas que tiene el país, no desde la solución que cree el gobierno, que cree la oposición, sino desde las soluciones que necesita la Argentina. Y el presidente está convencido que ese es el camino. Y por supuesto que en ese camino, como lo dice él siempre, no tenemos que estar de acuerdo en todo, no tenemos que tener la misma mirada, pero sí tenemos que poder desarrollar un ejercicio político de diálogo que permita que... Me parece que la gente ya hizo todo el esfuerzo que tenía que hacer. En los 4 años de Macri aguantando, en los 2 años de pandemia, y ahora le toca a la política demostrar y poner realmente, bueno, toda su capacidad y toda su inventiva para que realmente, de la mano de los acuerdos, del diálogo, de construir los consensos necesarios que necesita la Argentina, podamos definitivamente poner a la Argentina en el rumbo que la tenemos que poner. Ministro... Para eso también, Nacho, perdóname, nos encantaría tener una oposición que a la hora de hablar de los problemas que tiene la Argentina, bueno, sea más clara, más explícita y mucho más razonable. A la hora de el qué hacer con la seguridad, con la inflación, con los problemas que tiene la economía de nuestro país en estos 2 años, la verdad que a la oposición no la hemos escuchado con una palabra sensata nunca. Bueno, ahí te la puedo discutir. Ustedes han impulsado la liberación de presos, Gabriel, y esa es una cuenta pendiente que la sociedad de alguna manera se la facturó a la elección. Está bien, bueno, pero ese es un caso puntual que podríamos discutir si el gobierno, como vos decís, Nacho, tomó la decisión de liberar presos. No fue así, pero vuelvo a lo sustantivo. Lo sustantivo es cómo generamos condiciones para que la oposición pueda poner arriba de la mesa sobre las preocupaciones que tiene la gente algo más razonable que lo que viene diciendo en los últimos 2 años, porque la verdad que ellos también, y yo no vengo a hablar acá ni de Macri, que es el jefe de la oposición, ni de las propuestas que tiene que hacer la oposición para ganar o perder una elección. Ahora, la verdad que no son una promesa. Gobernaron la Argentina, claro. Luis, hasta hace 15 minutos. La verdad que se me escapa el tiempo. Pero digo, vos decís la oposición no ha sido seria. Después de la elección, los que le hicieron el mayor boicot al gobierno son el gobierno. La carta de Cristina, la renuncia de los ministros, la pelea de La verdad que la oposición ha sido bastante mansa de no hurgar en una interna fenomenal que pocas veces se ha visto. No, fueron 2 años de la oposición donde no dejaron de sembrar desánimo y de exacerbar la angustia de la gente. No pararon. Fue con la vacuna, fue con la cuarentena. Es ahora con la idea de que nada de lo que está haciendo el gobierno puede ser rescatable. No hay una sola medida. Luis, una medida de la oposición en los últimos 6 meses que vos me digas que hayan rescatado y que le hayan puesto... ¿Qué medida del gobierno? Una medida, por consenso? Bueno, pero una sola medida. El gobierno de consenso? Pero una medida que la oposición haya rescatado de las que tomó el gobierno y que la haya planteado como razonable. Una medida que el gobierno haya convocado por consenso para la oposición. No, bueno, pero contestame la que yo te estoy preguntando y yo te contesto. No sé, tendría que ponerme a pensar. Les acaban de votar el etiquetado. Porque estamos hablando de cuál ha sido la actitud de la oposición en estos 2 años, que ha sido muy responsable. Y no son una promesa porque gobernaron la Argentina hasta hace 10 minutos.
Y si no gobiernan hoy el país, Macri, Larreta, Vidal, es porque lo hicieron muy mal. Sin duda, por eso ganaron. Mira, el termómetro que fue muy mal es la elección. Macri perdió porque fue un gobierno pésimo, y esto corre por mi cuenta. Ustedes tuvieron un gobierno malo y perdieron las PASO. Entonces, la verdad que si consideran que la elección fue un resultado de la mala gestión de Macri, consideren que las PASO les dio un porrazo de lo mal que habían gobernado y que evidentemente... Y la sociedad nos dijo cuál era el camino. Y nosotros vamos por ese camino. ¿Cuál es el camino? Acelerar la solución. ¿Qué nos dijo la gente? A todos, a nosotros y a la oposición. Queremos vivir con más certidumbre, con más seguridad y con más claridad de cómo la Argentina entra en un rumbo de normalidad. Y no queremos saber solamente el rumbo de este gobierno, de producción y de trabajo, sino que queremos sentirlo. Total. Y en esa tarea estamos trabajando todos los días. Yo te agradezco que me banques la vehemencia, por decirlo de alguna manera, porque insisto, reitero lo que dije en la entrevista. Creo que sos un gran tipo, un intendente, y a mí los intendentes... Pero esto, Luis, déjame una nota al pie, la última. Respeto. Nota al pie, la Permitime última. decir que creo que estamos con 2 cámaras de foto distintos. Puede ser. Luis, la última nota al pie. Sí. ¿Esto me impide a mí, Nacho, llegar a acuerdos con la oposición? No. Trabajo todos los días. Trabajo todos los días con los gobernadores y con los intendentes de la oposición. Ojalá me hubiesen tratado así a mí cuando yo era intendente de la oposición. Tu caso indudable. Todos los días tengo intendentes de la oposición y gobernadores de la oposición con obra pública proyectando toda la agenda de obras de infraestructura en sus territorios. Y eso, por supuesto que lo hacemos porque yo tengo esa decisión y porque me lo ha planteado el presidente y porque también la oposición en ese plano ha trabajado bien conmigo en el ministerio. Te agradezco la visita. A vos, Luis. ¿Qué pasó en la reunión justamente, la reunión de gabinete? Bueno, en la reunión de gabinete hoy la condujo Juan Mansur. El presidente había llegado minutos antes de Glasgow, de la cumbre del cambio climático. Lógicamente no pudo estar. La condujo Mansur con su tablero de control. A ver, el tablero de control hoy fue implícito. ¿Por qué? Porque les pidió a los ministros que hicieran un repaso de cómo estaba cada área, de lo que habían avanzado y lo que habían cumplido y lo que obviamente no habían cumplido desde que empezó su función de jefe de gabinete. Hizo casi una arenga de un motivador. Tiene pasado de rugby, Juan Mansur. ¿También? Había algunos ministros todavía demasiado preocupados por las encuestas, habían visto algunas encuestas que no daban bien, y Mansur salió a motivar, dijo, salgan a la cancha, expliquen las propuestas, traten de convencer, lleven gente, lleven a sus equipos al acto en Merlo, lleven a sus equipos que esté el acto rebalsando, que haya mucha militancia, que sea una foto imponente de unidad. ¿Qué planteó además Mansur, que también le levantó la moral al equipo? Bueno, un escenario optimista. Varios ministros salieron de ahí y dijeron, ¿sabés qué? Estamos viendo un escenario casi de empate técnico. Casi de empate técnico. Algunos leyeron las encuestas y dijeron, bueno, no, es una exageración para motivarnos. Otros dijeron, no, guarda que son las que no se publican. Bueno, se verá. Todas las encuestas por ahora dan a Juntos por el Cambio todavía bastante arriba. Tuvo un gesto Mansur con su antecesor, Santiago Cafiero. Le dijo, había llegado, Cafiero se bajó del avión y fue a la Casa Rosada. Fue el único de los ministros que acompañó a Alberto Fernández que estuvo en la reunión de gabinete. No lo esperaban en la Casa Rosada, lo envió Alberto Fernández. Entonces Mansur le dijo, bueno, vos vas a ser el vocero de la reunión. Hubo un pedido puntualmente por la unidad. Sí. ¿Qué dijo Mansur? Después de la elección, muchachos, tenemos que estar todos juntos. El peronismo va a seguir gobernando hasta 2023, así que no tiene que haber dudas de que la unidad está garantizada. Profesor Jorge Asís, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Cómo estamos? Bien, mi amigo Rosarino. Bueno, finalmente declaró Macri, finalmente el presidente fue a Europa. ¿Cuál es el tema para vos? El tema, hay varios. Digamos, todos están muy pendientes de las elecciones. Escuché un poco de tu diálogo con Cato. Excelente cuadro político. Gran persona, gran intendente. Me pareció que estabas un poco enojado. Es vehemencia, dijiste vos. Soy vehemente, soy gringo. Me parece muy bien. Y del norte, que a veces los del norte nos enojamos un poco más tarde, sí. Claro. No, a mí me parece un diagnóstico decir que no voy a hablar de la nota porque ya terminó la nota. Yo no acostumbro a hablar de una nota. No, por supuesto. Pero digo, me parece que hay un diagnóstico general de que la cosa mejoró, que económicamente no lo veo, a lo mejor me equivoco. Vos sabés, en tiempo de las relaciones humanas, cuando estaban
esos grandes animadores que levantaban y demás, tenían lo que llamaban la fórmula del aceite. ¿La fórmula del aceite? Aceite con Y. Actúe con entusiasmo y tendrá entusiasmo. Es buena. Era muy buena. Es buena la Es fórmula la del aceite. fórmula del aceite. Es buena, es buena. Vos, las cosas no están tan mal y tal vez el ánimo está mucho peor, si vos querés, hasta de la situación. Y esto le pasa hoy. Para nosotros que somos analistas, comentadores, interpretadores, este es un país divino para pagar entrada, Sí, señor. para cobrarla y para estar ante el televisor si es que tenés un buen trabajo y una buena entrada. Pasa absolutamente de todo. Hoy, bueno, está esta cosa hegemónica que tiene que ver con la elección, pero todo lo que pasa en el oficialismo y en la oposición es muy interesante. Es para muchas series de Netflix todo lo que pasa, ¿no es cierto? Ahora sale una nota mía, está saliendo en este momento en el portal, que se llama La reta entre los primos Macri. Vos tenés hoy a Larreta, el presidenciable natural, lo tenés con su competidor que planta desde el equívoco de Dolores, desde Dolores, su proyección presidencial. En simultáneo, por supuesto, la condición de víctima, que es, si vos querés, lícita. Y la sospecha, creo que vos en algún momento también lo comentaste, que en el fondo se busca una fotografía de él procesado antes de la Sí, elección, señor. que en todo caso al que favorecería Es es al al propio propio Macri. Comparto 100%. Y ahí me parece que este tema tan fuerte, tal vez se trata con excesiva frivolidad, porque Macri está en Dolores, no por la pérdida de una cédula, de una tarjeta SUBE, está porque se le perdió un submarino con 44 submarinistas, que son verdaderamente las víctimas, como son sus familiares, y a los que el Estado, en vez de ampararlos y protegerlos por miserabilidades protocolares, por cuentapropismo de servicios que ni siquiera alcanzan a controlar ni a manejar, Los espiaron. los espiaron. Digamos, antes de denunciar operaciones y de hablar como si fuera toda una cuestión meramente política, armada y demás, hay un hecho que me parece que es el fundamental. Si algo se le reprochó en el primer tiempo al macrismo, fue una cierta insustancialidad. Ahora que tiene una gran proyección, parece que lo que hay que dejar de lado es la insustancialidad y tomar la cuestión de esa forma maniquea. Esto es una operación que sinceramente yo ahí te diría que no la veo, ¿no? Bueno, ayer Martín Angulo trajo en exclusiva pruebas de las que hoy se le exhibieron que eran impactantes. Están los partes de inteligencia. Claro, trajo los partes de inteligencia, las fotos tomadas ad hoc Claro. y las declaraciones de los espías, porque como vos muy bien decís, no sé si llega en la categoría de espía, pensando en los grandes servicios de inteligencia del planeta. Ha sido una enorme berretada, digamos, y tan mal hecho que incluso el propio Alberto Fernández, el gobierno de la doctora que preside Alberto Fernández, prescinde de tener una inteligencia profesional. Que una inteligencia profesional no es la botonería, el espionaje, saber con quién duerme qué es lo que hace aquel. Hay muchas cosas, muchas catástrofes personales del presidente que con un buen servicio de inteligencia, con una información privilegiada,
bien trabajada, por Se supuesto. hubiera evitado. No hubiera tenido Es eso. decir, escenario oposición. Macri se lanzó la candidatura. Macri está lanzado aunque él no quiera. Y Macri, a ver, tenés a Larreta, que es el presidente natural, candidato, el presidencial natural, preferido por el establishment, preferido por el establecimiento. La aparición, la victimización de Macri, digamos, un cierto apoyo muy fuerte que tiene también hasta de algunos sectores de la comunicación, por supuesto que lo eleva a Macri ante la ciudadanía, ante la sociedad, pero no, el problema de él no lo tiene con la sociedad, su problema lo tiene con los empresarios que él creyó que eran pares, y los empresarios que no lo tomaron como par, sino como hijo de un par, que era Franco, y que quedaron desencantados. Y hay muchos que quedaron, más que Caliente. desencantados, muy enojados. Y el problema sin solución inmediata lo tiene ahí. Es el escenario de la oposición. Y en el oficialismo, ¿qué cosa interesante decías que ves No, que está lo que te pasando? quería, y para completarte Sí. esto, me parece que todavía no se habló. ¿Por qué yo hablo de Larreta entre los primos Macri? Porque una semana después de la elección, Jorge Boga Macri, a menudo entrevistado por vos, el primo que era pobre, como le dice Rocamora, va a ser ministro de gobierno de Rodríguez Larreta en el Masiquiosco. Va a ocupar el mismo espacio que tuvo Emilio Monzó cuando Emilio Monzó se puso a diseñar la candidatura presidencial de Mauricio Macri. Yo te digo que en 10 días, 15 días, se abren bastantes expectativas, por lo menos 3, y Jorge Macri hoy va a ser tributario de esas expectativas. Se lo va a tomar como que viene para candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, competencia que ya tiene Con Santilli. con Santilli y tiene Correcto. otro Diego, Correcto. Valenzuela, Claro. y si se atreve o espera alguna señal, Grindetti también de Lanús. Pero, ¿y si Jorge Macri viene con el aval de Mauricio Macri a ser Candidato a jefe de gobierno. conductor del Maxiquiosco? Ese Maxiquiosco que 24 por 24 atiende Rodríguez Larreta y que es un Maxiquiosco que ya dio 2 presidentes a la Argentina. Claro. ¿No es cierto? De la Rúa y Macri. Y la otra posibilidad que va a haber para Jorge Macri es que verdaderamente vuelva al único lugar que le interesa en el fondo. A ser otra vez mini gobernador de Vicente López. Porque salta la reelección, Porque salta el periodo de la y- reelección. Esto es para anticiparte, de esto se va a hablar en pocos días, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo que tenés para la presidencia? Muy cautelosamente, no tenés que descartar a María Eugenia Vidal. Y tenés que tener ya en el panorama muy claro al radicalismo enviagrado. ¿Entendés? El radicalismo que desde Facundo Manes en adelante se vigorizó y ya directamente va por el premio mayor. Y ahí va a haber un problema, porque el problema que va a tener la coalición es las diferencias entre el PRO y la Unión Cívica Radical. La coalición sigue en la misma con su aporte de transparencia y demás, pero las diferencias con los radicales irreparablemente se acentúan. Por supuesto que tiene que imponerse la lucidez y el sentido común, pero son distintos. Claramente. Bueno, este es el escenario de la oposición. ¿Y qué cosa está
que después quiero invocar tu condición de diplomático, que los que han pasado de ser embajadores nunca dejan de serlo. Y yo debería, cada vez que te vea te tendría que decir embajador Asís, No, porque favor. como corresponde. Para mí es como que si hablan de un extraño. Como que quedó. Quedó en otra Vos sabés que época. yo casi no hablo del pasado. Pero digo, ¿qué dejó el viaje el presidente? Y no, mira, todo fue... Mira, primero, Argentina está de garrón. Claro. Carlos Saúl lo consiguió. Carlos Saúl con otra política económica. Y no se está en el G20 para ir a mangar o a tener un comportamiento piadoso. Si vos estás de garrón entre las principales economías del país y vos utilizás esa presencia y ese acompañamiento con las principales economías, por supuesto que saben todos, porque tienen todos, hablar de diplomacia, todos tienen muy buenos embajadores acá que mandan sus informes confidenciales o abiertos y están todos los presidentes absolutamente informados de lo que pasa en la Argentina. Ahora, si vos utilizás ese espacio para la piedad o para el mangazo y de pronto quedás ahí en el medio. Mira, yo no quería hablar del presidente, porque, ¿sabes? Hablar del presidente es ensañarse. Como dice el tango, la gente que es brutal cuando se ensaña. Hoy hablar de él y hablar de este viaje también tiene que ver con el ensañamiento. Por esa imposibilidad idiomática que lo frena en la expresión y entonces automáticamente pasa al toque. Claro. Y en el toque ahí tenés una falla diplomática atroz. Sí, lo que lo está diciendo para que quede claro, el presidente no habla 10 palabras de corrido en inglés o de algún idioma parecido. Importa. No es tan importante hablar el otro idioma. Lo importante es no decir pavadas en ningún idioma. Bueno, esto es lo importante. Acá no se trata de manejar 5 lenguas. Se trata de ser por lo menos coherente y lúcido en una lengua. Cuando vos te encontrás con un presidente, lo que menos podés hacer es comentarle algún aspecto que tiene que ver con la interna del presidente. Sobre todo porque el comentario es equivocado. ¿Qué es lo que le dice Alberto Fernández a Biden? Le dice, suerte. Lo felicito, fue muy bueno para el mundo que usted ganara la elección. Cuando en realidad Biden, en los tramos fundamentales, completa la mala estrategia de Donald Trump. Porque la preparación para la espantosa huida de Afganistán fue de Pompeo, no Fulvio, sino el otro Pompeo, con Trump. Y todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la cuestión Indo-Pacífico, la confluencia de los 2 océanos y la alianza que hace hoy Estados Unidos con Australia y con el Reino Unido para evitar las expansiones de China. También es tan básico lo que hace Biden, el abuelito dulce, con prolijidad, es continuar con las grandes políticas que diseñó Donald Trump. Por lo cual decir que te congraciás porque él llegó en antagonismo con Trump es una torpeza. Todo es un error en ese aspecto. Pero, digamos, esto cualquier presidente tiene un canciller, y así el canciller sea político. Un canciller lo aprende enseguida. Guido Di Tella era político, Cisneros político también, pero yo te aseguro que simplemente los mirabas, los tenías parados en cualquier lugar y decías, a mí me encanta ser representado por estos tipos. ¿Entendés? Cafiero recién empieza en esto, pero con un buen equipo diplomático, gente de la casa casta, que de eso, por lo menos, eso te lo van a decir muy bien y no tenés ningún derecho ni posibilidades de equivocarte. Voy a hacer una pequeña pausa, pero decías, vos no querías hablar del presidente del viaje. Sí quiero que hablemos de lo que está pasando en el gobierno en este momento,
con la obsesión hegemónica, vamos a ser modernos y usemos la palabra hegemónica de la elección del 14 de noviembre. ¿Me contás después de la pausa qué está pasando en el gobierno? Sí, de lo que yo sé, como no, con mucho Ya gusto. volvemos. Te decía antes del corte, Jorge, ¿qué pasa al lado del gobierno? ¿Me contás qué le pasa a Mansur? ¿En dónde está parado Mansur en esta gestión de coordinar este gabinete? Yo pienso que está ubicado, pero está en su posición justa. Él, a ver, la gran diferencia entre Mansur y casi todos los otros jefes de gabinete que pasaron por ahí es que Mansur es un jefe y se siente la condición de jefe. Él, de por sí, él representa el peronismo tradicional. Y esto la doctora lo sabe. Él, digamos, solidifica, si vos querés, la relación con el peronismo de los gobernadores, de los mini gobernadores, de los dirigentes sindicales. A mí me causa gracia cuando leo que algunos escriben que dicen que él parecía que se venía con todo y se quedó medio como que quedó de costado. Y en realidad él no habla para los medios. Está desde las 7 de la mañana y él está en la cuestión de la construcción del poder. Y hoy me imagino, yo no tengo diálogo ahora sinceramente con él, ¿no? Me imagino que ya completó todos estos diálogos de acumulación y ahora estará en la espera. Porque, ¿cómo te puedo sintetizar más allá de la coyuntura? Pese a los papelones, pese a los desastres seriales del gobierno, a la carencia de plan económico, a la carencia de una figura presidencial fuerte en un sistema presidencialista, el peronismo extrañamente se pone en movimiento. Hay que ver en ese movimiento hasta dónde le alcanza. Algunos son optimistas y no quieren decirlo, porque está absolutamente instalado que están 4 o 5 puntos abajo en la provincia de Buenos Aires. Yo no soy encuestador, casi no hay encuestas creíbles, las encuestas hoy casi son ejercicios de adivinación hoy, porque en algunos lugares es muy difícil penetrar. Hay algunos que creen, si vos me decís, la síntesis, y se pueden achicar algunas diferencias, pero la elección, por supuesto, va a ser negativa. Ahora, mi predecesora, Viviana Canosa, día por medio me dice, ¿y qué va a pasar después del 14 de noviembre? ¿Te acuerdas que nosotros empezamos hace ya rato a hablar de las lucubraciones de algunos del post-14 de noviembre? ¿Tenés idea de qué piensan desde dentro del gobierno con 3 escenarios posibles? Igual, peor o mejor. ¿Qué va a pasar? Yo pienso que no está en juego la gobernabilidad, que hasta el 2023 existe una gobernabilidad, que quizás vas a tener que gobernar también por decreto, si es en algún momento necesario. Ahora, ¿cuáles son los caminos de esa gobernabilidad? Es lo que me parece que hoy tiene el dilema profundo la doctora, que es la única que puede llegar a tener la solución porque es la dueña de este espacio, la gran accionista de este espacio y es la dueña de los votos. Todos, por supuesto, piensan que ella va a continuar con la revolución imaginaria y el prepacito tardío. Por sospecha, te digo, más que por información y por conocimiento de, qué sé yo, de cómo están algunos valores en la actualidad, me parece que las reformas económicas son inevitables. Y las reformas económicas que hay que hacer solo se pueden hacer con un equipo económico racional. Y las tenés que hacer vos, es decir, las tiene que hacer el gobierno antes que te las haga el mercado. ¿No es cierto? Razón por la cual, así que el escenario oscila hacia la derecha, ¿cómo puede reaccionar un peronista clásico? Así que me corres con la derecha, te voy a dar más derecha todavía. Es decir,
el proyecto capitalista te lo voy a hacer yo. Pero digo, ¿la doctora es una peronista clásica? Yo pienso que sí. Yo pienso que no creo sinceramente que tenga mucho que ver con la revolución imaginaria que el doctorismo vende. Posiblemente quienes estén más descontentos en los próximos días sean los miembros del frepacito tardío, todos los que soñaron con una cierta revolución imaginaria. Si la doctora, según mi información probablemente mala, está de acuerdo y deja que avance el experimento Mansur, ¿qué es Mansur? Peronismo tradicional con fuertes conexiones internacionales. Y no precisamente para el lado de Nicaragua, sino que más bien en lo contrario. Si la doctora de pronto, no es que yo esté dando ideas, algunos equivocadamente plantean una cierta rivalidad potencial entre Mansur y Sergio Massa, porque los dos en la práctica venden la misma mercadería, venden el mismo producto. Lo más importante, te digo, si están las ideas de Massa, que Massa tiene un problema, si vos querés, de credibilidad, pero debe ser de los políticos jóvenes que más conoce el Estado y más sabe lo que hay que hacer exactamente en la Argentina. Si prosigue, sea cual fuere el resultado electoral, la doctora Alberto Fernández seguirá con sus reuniones, podrá componer canciones, podrá ir a cualquier lado, pero si es la doctora fuerte y apoya esta especie de... Y también los muchachos de la Cámpora avanzan en este acuerdo con Massa y en un complemento con Mansur, y yo sinceramente no tendría el entusiasmo de Catopodis, pero te digo, mirá que por ahí puede funcionar. Claro, ahí deberían encolumnarse varios astros. La doctora, convencida de que si la sociedad se corrió a la derecha, ella es pragmática como los peronistas y va hacia la derecha. Pero no es ir hacia la derecha por una opción ideológica. No. Es porque no no tenés otra alternativa y lo que tenés que hacer es eso. No hay otra cosa que hacer, estamos de acuerdo. Digamos, yo no creo sinceramente que nadie sensatamente piense para Argentina en un camino folclórico, nicaragüense. No hay espacio para nada de eso, ni como chicana, te diría. Y menos con un cuadro como Mansur en el gobierno y con algunas cuestiones razonables que son sensatas y que el peronismo siempre hizo. Y aparte, y ya para terminarla, tenés los gobernadores, la cuestión del peronismo territorial, que vos con el peronismo territorial y más o menos alguna conducción, así te vaya mal en esta elección, no va a ser desesperante y vas a tener gobernabilidad asegurada. Cuando vos decís la revolución imaginaria, mañana Alberto presentándole el libro a Evo Morales con la claque de ciertos... Y que presente el libro. Yo también lo voy a leer, el libro, me lo han mandado, me parece interesante, pero creer que Argentina hoy está para esos costados heroicos, sinceramente a mí me sorprendería mucho. No lo creo. Pero está bien que vaya, que canten canciones al Che Guevara, que me parece bien. Hacerte bien la entrevista que hiciste con la señora Bregman, para que a la señora Bregman le vaya bien. Quiero construir el capitalismo. Así lo puede combatir. Si no, ¿qué va a combatir? ¿Qué van a combatir? Es buena. Déjame. Es buena. Yo quiero que vos combatas el capitalismo en serio, pero entonces déjame, por lo menos, ensayarlo, ¿no? Fundar las bases vulgares. Las bases vulgares del capitalismo tolerable, ¿no es cierto? Salvo que me convenza de que hay otro camino. Yo veo algunos canales que son oficialistas y hablan contra el capitalismo, contra el neoliberalismo, como si todavía estuviéramos en el periplo de un Chávez fortalecido,
Sí. Cuando, muchachos, ya todo se terminó eso. Larreta entre los primos Macri se llama la nota que vamos a leer. Sale ahora, Ah, debe en estar Jorge saliendo Digital. ya. Sí, Jorge, lean y Jorge del tema Digital. Jorge Macri se va a hablar porque va a ser el ministro de Ministro de Gobierno y Larreta, el presidenciable, el preferido por el establecimiento, va a estar ahí entre los dos y con un Mauricio que está, casi te diría, en su mejor momento, se siente hasta seguro, aplomado y con confianza en su regreso. Gracias por venir, Jorge. Pero la paso muy bien. Igual no yo me digas también. que aparte me tengo que ir, no sabía que Y ya se terminó. ya se terminó. Son las 10 menos 10. Mirá, ahí estoy. Gracias por venir. Pequeña y última pausa. La vicepresidenta de la Nación pidió un sobreseimiento en Los Sauces y... Otesur. Otesur. Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, los tres con la misma defensa, se presentaron ante el Tribunal Oral Federal 5 y pidieron el sobreseimiento. ¿Por qué? Varios motivos técnicos. El principal es que el delito más importante de la causa es por lavado de dinero y ahí sostienen que no hubo lavado de dinero. La imputación es de haber que distintos empresarios, entre ellos... ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Sí, está bien, ¿no? Distintos empresarios, entre ellos Lázaro Báez, le alquilaron propiedades y hoteles en un mecanismo de lavado de dinero porque eran empresarios que recibían, por otra parte, negocios de la obra pública. Lo que la defensa dice es, todos los alquileres están bancarizados, todos los alquileres tienen un circuito legal. El lavado de dinero es de plata en negro, no puede haber lavado de dinero cuando se trata de un sistema bancarizado. Por eso estamos pidiendo el sobreseimiento, es lo que planteó la defensa en el escrito ante el Tribunal Oral Federal 5. Cristina Kirchner tiene 5 causas en etapa de juicio oral. En 2 ya fue sobreseída. Causa de dólar futuro, causa por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, va por su tercer pedido de sobreseimiento. Van a opinar el resto de las defensas de la causa, después el turno del fiscal y de la oficina de la Unidad de Información Financiera, que es querellante en la causa, y finalmente la decisión del tribunal, que habrá que ver si es para antes de fin de año o ya para el año que viene. Con un dato a tener en cuenta, uno de los jueces deje el tribunal a fin de mes, es un dato para tener en cuenta, lo podemos seguir profundizando mañana. Estás raro hoy. Sí, estoy raro. Hoy estás raro, Sí, hoy te sí. contagié, porque Puede habías ser. arrancado, estás con Furcio, pero va a pasar, Pasa. En 5 o 6 años pasa Sí, esto, quédate tranquilo. perfecto. Señores, han estado muy bien, Bueno, realmente. muchas gracias. ¿Les gusta el arte? Me Sí. encanta. Vayan a Arteba, hoy tuve la suerte de estar allí en el Paseo de las Artes en La Boca. Vayan a ver Arteba, son artistas argentinos, recontra vale la pena. Mi recomendación para hoy, hasta mañana.